Para lograr el destino que Dios nos ha dado, vamos a tener que ir contra el sistema de este mundo. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras. La palabra dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En esta sesión vamos a hablar acerca del espíritu de amor y déjame leerte eso. Caminar libre de intimidación no tiene nada que ver con ser una persona extrovertida. Yo creo que mi esposa lo explicó muy bien al final de la sesión número 5. Algunas de las personas más extrovertidas que yo conozco han luchado contra la intimidación. A veces su exuberancia y ánimo tiene más que ver con la lucha que ellos tienen con la timidez que está en su interior. Estar encerrado no es el único síntoma de intimidación. Hay personas que mientras más incómodos están, más hablan. Un clásico ejemplo de eso viene a ser Simón Pedro. Era un hombre muy extrovertido y siempre podía decir su opinión. Y era muy valiente. Digan conmigo, valiente. Ahora recuérdate que valentía es lo que anima el don. Ahora te voy a mostrar que hay dos tipos de valentía. Una valentía que es animada por espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero hay otra valentía que sale de nuestra propia habilidad humana. ¿Estás conmigo? Simón era un hombre muy valiente. Por las apariencias, parecía un hombre que no le tenía miedo a nada y era súper fuerte. Ahora, a él se le podía intimidar cuando estaba amenazada su propia vida. Su temor de morir hizo que negara a Jesús. Su habilidad de caminar y de vivir libre de la intimidación no es una señal de su personalidad, sino Simón Pedro no hubiese tenido temor. Hay algunas personas que han dicho que Pedro es simplemente un bocón. Él era una gallina. Cuando vino el problema para hacerlo, él salió corriendo. Pero yo voy a decirte que eso es equivocado. Yo quiero saber cuántos de ustedes piensan que una persona cobarde, un gallina, se hubiese atrevido a sacar su espada cuando un ejército viene en contra de él y atacar al asistente del líder del ejército y le cortó la oreja porque le falló la cabeza. No muchos cobardes hacen eso. Así que Pedro no simplemente era bocón. Así que ahora la pregunta es lo que ustedes deben escuchar en este momento. Juan 18:3. Juan 18:3 dice, y Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Digan armas. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. No me suena como que era un cobarde. Entonces, ¿por qué Simón Pedro negaría a Jesús delante de una muchachita esa misma noche? Piénsalo. Esa noche él viene y ataca a alguien, a un ejército completo, pero luego esa misma noche se defiende a sí mismo y niega a Jesús delante de una muchachita. Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el cambio? Para responder debemos ver lo que sucedió anteriormente. Voy a comenzar con Mateo 26, si quiere leerlo también, búsquelo. Jesucristo viene y dice en el versículo 31, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis esta noche, porque escrito está a mi causa. Pedro inmediatamente se hace la excepción. Pedro viene en el versículo 33 y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es decir, ahí está su valentía. Le está diciendo, yo soy aparte. Pero Jesucristo ve el alma de Pedro y le corrige. En el versículo 34, Jesús viene y le corrige y le dice, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Una persona sabia en ese momento se hubiese retrocedido. Cuando tu líder te está diciendo que va a pasar y él nunca se ha equivocado con algo, uno debe saberlo. Pero Pedro viene con valentía y mira a Jesús y le repite otra cosa.
Versículo 35 dice, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Habla acerca de valentía. Así que la valentía de Pedro inspiró a los otros y mira lo que dice el versículo, el resto del versículo. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Estás conmigo? Superficialmente parecía que esos hombres tenían gran valentía y tenían una motivación pura. Pero al ver de manera más cercana, nos vamos a ver que no es solamente el amor de Dios que lo está motivando a ellos. Porque tenemos que ir al Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 22. Y en el versículo 21, Jesucristo está hablando con los discípulos y es otra forma de decir esta historia. Y Jesús está hablando en ese momento, versículo 21. Y versículo 21 dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Sin embargo, mira qué interesante. Imagínate lo que sucede en esa habitación con todo el mundo. Aquí están los 12 hombres más cercanos de Jesús. Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. La tensión ahí dentro era inmensa. ¿Te imaginas la atmósfera que estaba sobre esa habitación, la pesadez que existía sobre cada uno de ellos? Versículo 23 dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer tal cosa. ¿Estás viendo eso? Déjeme decirte lo siguiente. ¿Qué motivaba la investigación? Estoy seguro que su motivación era la pureza, el amor que sentía por Jesús. ¿Cómo es que alguien, es decir, cómo es que alguien de entre ellos podía hacer tal cosa? Él ha hecho grandes cosas por las naciones, le proveyó a todos ellos su comida, su alojamiento. Uno hubiese pensado que la pureza del amor de ellos hacia Jesús es lo que le está motivando a investigar qué es lo que pasa. Pero esa no era la razón. Mira el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos comienzan hablando de quién podría hacer tal cosa y la discusión termina siendo quién es el mejor de ellos. Ya me lo imagino cómo sucede. Bueno, tal vez yo no haría eso, ¿verdad? Porque yo fui uno de los originales. Y tal vez Santiago dice, bueno, yo no lo hice porque yo lo vi en el monte de transfiguración. Yo no hubiese hecho eso. Y Juan tal vez hubiese dicho, pero yo soy el discípulo amado, es decir, yo tengo más derecho que ustedes, pero sin embargo el que más habla es Pedro. Así que Pedro es el que realmente puede decir, ok, escúchenme bien, ustedes no tienen derecho aquí. ¿Quién de ustedes caminó en agua? Fui yo que caminé. Ustedes se sentaron en la barca y no salieron, pero yo fui quien caminó y fui hasta él. ¿Quién fue que le declaró a él que él era el Cristo? Y él dijo de mí que yo era un hombre bendito. Y yo fui al monte de transfiguración junto con él. Y yo fui el que dije, vamos a construir un templo aquí mismo. Yo sé que Pedro, por su personalidad tan exuberante, fue el que ganó la discusión ahí. ¿No estás conmigo? Así que él tenía la confianza, había comprobado que él era el mayor de todos. Así que estoy seguro que la confianza de Pedro está basada en su amor por Jesús. Así que leamos. Mateo 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Diga conmigo, prensa de aceite. Déjame decirle algo, bajo presión fuerte, lo que está en nuestro interior es lo que sale. Una prensa de aceite es cuando tú le pones presión a la oliva y lo que sale de la oliva es el aceite. Jesucristo va a Getsemaní, que es la prensa de aceite, y ellos van también, y ahora la presión va a sacar lo que está en el interior de ellos, los motivos. Versículo 37 dice, y Jesucristo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Tiene que entender que Jesucristo está bajo presión ahora mismo. Está entristecido y angustiado. De hecho, más adelante dice que Jesucristo sudó gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo se encuentra en una batalla. Jesucristo está a punto de encontrarse con la cruz y por primera vez en toda la palabra vemos a él hablar de su voluntad y la voluntad del Padre. Mucha gente dice que Jesucristo no tenía la capacidad de pecar, pero quiero confirmar algo, decir algo. La Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora tengo que decirle lo siguiente y hay que entender que si Jesucristo no podía pecar, entonces la tentación no era necesaria. Así que para mí es algo mucho más glorioso el hecho de que él nunca pecó. ¿Está conmigo?
Jesucristo por primera vez hablando acerca de su voluntad y de la voluntad del Padre de manera separada aquí en el jardín. Escuche lo siguiente. Versículo 39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ok, esa es la primera vez que escuchamos su voluntad y la voluntad del Padre de manera separada. Entienda que Jesús sabía que esta era la voluntad del Padre. Usted tiene que entender que Jesucristo en 3 ocasiones y varias veces a sus discípulos le decía, esa es la voluntad del Padre, que yo voy a ser puesto en manos de pecadores, voy a morir y voy a resucitar en 3 días. Es decir, Él lo había mencionado anteriormente. Y Él había dicho solamente unos días anteriores en el libro de Juan, lo revela, diciendo, Padre, para este propósito he venido, para que tú seas glorificado. ¿Qué voy a decir en esta hora? Aunque mi alma está turbada y quiero apartarme, revela tu gloria en mí. Jesucristo sabe que está a punto de encontrarse con el dolor más profundo que cualquier ser humano haya sufrido hasta el momento. Así que Él ruega con Dios diciendo, Dios, si esto puede pasar de mí, que pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Así que Él siempre regresa diciendo, no, Dios, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Estás conmigo? Así que Él acaba de compartir con sus discípulos, aquel que cuida su vida la perderá, pero aquel que pierde su vida a causa de mí la ganará. Esa escritura que estamos viendo nos da 2 respuestas y 2 preguntas. ¿Por qué Jesucristo hizo lo que hizo y por qué Pedro no pudo hacer lo que dijo? La razón es que Jesús amaba la voluntad del Padre más que a su propia vida. Pedro amaba más su vida que lo que él deseaba hacer para Cristo. Tenía gran deseo de hacer cosas buenas para Cristo, pero su amor por Cristo no era lo suficientemente grande. ¿Está conmigo? Ok, así que en el jardín no era suficiente Jesucristo saber la voluntad, Él tenía que ser la voluntad del Padre. Jesucristo tuvo que ganar esa batalla en el jardín. Entienda lo siguiente, cuando Jesucristo fue a la cruz, ganó la batalla por nosotros, pero en el jardín ganó su propia batalla. ¿Está conmigo? Ahí fue donde Él venció. Ahora, fíjese cómo la presión afecta a Pedro y a los demás discípulos. Es increíble. Luego que Jesucristo estuvo batallando en el jardín por 1 hora, Él regresa para encontrar a sus discípulos y encuentra a los discípulos durmiendo. Mira cómo lo dice Lucas 22:45. Dice lo siguiente, y estaban durmiendo a causa de la tristeza. Estaban bajo la misma presión que Jesús estaba. Pero ¿qué hace Jesucristo en medio de la tristeza? Él lucha, es decir, Él pelea con tal de rendir su vida. Los discípulos se echan a dormir, es decir, no están peleando para perder sus vidas. Así que Jesús mira a estos muchachos y mira lo que les dice a ellos. Y Jesucristo viene y les dice lo siguiente, Mateo 26:40 y 41 dice, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro corazón, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne siempre va a buscar la forma de protegerse. Por lo tanto, si nuestra carne no está crucificada, nosotros le vamos a dar lo que nos pide o lo que desea. De la presión que vino aquí en la prensa de aceite fue lo que vimos en la cena. El egoísmo y el orgullo, ¿entiendes? Ese egoísmo y ese orgullo era lo que realmente estaba motivando a ese grupo de hombres. Ellos se echan a dormir a la hora de la presión, a la hora de la necesidad. Porque Jesucristo comienza a luchar para rendir su vida delante de Dios por 3 horas, porque en 3 ocasiones Él vino para ver si estaban ahí, estaban durmiendo y Él seguía orando. Le tomó a Jesucristo 3 horas luchar con su carne para no rendirse en contra de la voluntad del Padre. Hasta que el deseo de su corazón fue lo que reinó y Él dijo, ¿sabes qué? Estoy listo para hacerlo, vamos adelante. ¿Le gustaría recibir mensajes dinámicos por John y Lisa Bevere? Si usted habla otro lenguaje aparte de español, diríjase a la página web cloudlibrary.org. Seleccione su lenguaje. Ahora seleccione el recurso de la extensa biblioteca. Libros electrónicos, videos, mensajes de audio y plan de estudios. Haga clic para descargar o escuchar, todo totalmente gratis. Para más información, vaya a cloudlibrary.org. Yo me recuerdo en los años 80 cuando era pastor de jóvenes en una iglesia muy grande y teníamos una señora que era empleada de la iglesia, una iglesia como de 7,000 miembros. Y ella vino donde mí y se sentó en mi oficina y me dijo, Pastor Juan, Pastor John, yo tengo una imagen terrible de mí misma.
Y sin pensarlo, yo le dije a ella, ese es tu problema. Ella me miró con una cara como diciendo, ven acá, tú eres pastor, tú deberías estarte sintiendo mal por mí, tomarme de la mano. Pero sin embargo, yo le dije a ella, ¿sabes qué? ¿Dónde encuentran imagen personal en la palabra de Dios? Jesucristo dijo, si tú quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. La cruz habla de la muerte y la gente muerta no tiene problema de imagen. ¿Has visto una mujer muerta salir de un ataúd y decir, me pusiste el vestido equivocado? Me pusiste el maquillaje equivocado, tengo el estilo de corte equivocado, es la última vez que la gente me va a ver. Y yo le dije, está muerta, no tiene ningún problema de autoimagen. Amén. Yo voy a tomar un poco de revelación del libro de mi esposa, que Dios me lo mostró como una realidad en mi vida también. Yo veo al jardín del Edén y nunca ves una descripción física de Adán y Eva. No lo encuentras. La Biblia dice que estaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿Qué es lo primero que la Biblia dice cuando ellos pecan? Estaban desnudos y avergonzados. Ahí es que entró la autoconciencia. Si tú ves el Antiguo Testamento, tienes descripción física de la gente. Cuán hermoso era David, cuán hermoso era Rebeca, el pelo de Absalón y más y más y más. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no tienes una descripción física de los seres humanos. En 2 de Corintios capítulo 5 dice, por lo tanto no conocemos a los hombres por la carne, de hecho no conocemos a Jesús en la carne. Jesucristo murió para liberarnos a nosotros de un problema de la autoimagen. Entonces, ¿por qué estamos luchando tanto en la iglesia para devolver la autoimagen a la vida? ¿Estás conmigo? Así que hace que va tras el sumo sacerdote, ¿verdad? Porque está ahí cerca y el sumo sacerdote está cerca de Jesús. Lo más seguro Jesús lo iba a defender también. Y sabía que si él hacía algo estúpido, Jesús lo iba a rescatar, ¿no? Y tal vez como hizo, caminó sobre el agua, pero comenzó a ahogarse y Jesús vino a rescatarlo. Y esto sucedía vez tras vez tras vez. Y como ves, Pedro viene y dice, ¿sabes qué? Yo le voy a mostrar a todos esos discípulos que yo soy el más valiente. Viene y ataca a aquel servidor del sumo sacerdote y le corta la oreja derecha. Porque él sabe, si yo estoy haciendo algo mal, Jesucristo me va a ayudar. Y de hecho, Jesucristo lo ayudó, sanó al hombre. Y eso realmente conmovió a todos los discípulos, porque aunque Jesucristo le había dicho 3 veces que él iba a estar preso y que se lo iban a llegar, eso entró por un oído y le salió por el otro. Sin embargo, cuando está sucediendo en este momento, ellos están esperando que Jesucristo se va a salir de esta también. A mí en Nazaret, Jesucristo vino y caminó entre la multitud que quería matarlo y nadie lo tocó. Vez tras vez, Jesucristo lo sacaba de problema. Y Pedro dice, bueno, Jesucristo me va a sacar de esta también, ¿no? Así que eso es lo que pasa. Pero cuando las cosas son invertidas y comienzan a suceder distinta a lo que usted pensaba, entonces tu contenido realmente sale a flote. Porque ahora Jesucristo está arrestado y están diciendo, güey, un momento. Este no era el plan, él es el Mesías, él va a reinar y va a preparar su reino. Ahora lo están arrestando, ¿entiendes? Ahora, la confianza de ellos no está porque ellos sabían que Jesucristo lo iba a sacar del problema. Jesucristo está arrestado, está sentado al lado de una fogata y viene una muchachita y le dice a Pedro, tú eres uno de esos galileos. Y él dice, no, yo no soy. Y 3 veces lo dice y canta el gallo. ¿Está conmigo? ¿Qué sucede? Y así lo dice Jesús en Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, diga ustedes raíz en sí, sino que son de corta duración. Pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando viene la tribulación, si tribulación es cuando las cosas suceden de una manera distinta de como usted lo pensaba. Un momento, yo esperaba que Dios lo iba a hacer de esta forma. Eso es tribulación. Ahí es donde uno se da cuenta de cuáles son sus raíces. ¿Cuáles son nuestras raíces? Efesios 3 dice que nuestras raíces, nosotros debemos estar arraigados en el amor de Dios. Diga arraigados y cimentados. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Déjame decirte, buenas intenciones no son suficientes. Diga, buenas intenciones no son suficientes. Y Jesucristo habla acerca de esto luego de la resurrección, y eso es un pasaje increíble. En Juan 21, Jesucristo acaba de resucitar de los muertos y Pedro está completamente deprimido. Regresó a pescar. Los ángeles se aparecen y le dicen a María, hey, vaya a buscar a los discípulos y también a Pedro.
Pedro estaba tan desanimado que se había rendido y regresó a pescar. Y Jesucristo viene, se encuentra con ellos a la orilla y estando en la orilla le dice, hey, tira tus redes del otro lado y coge muchísimos peces. Y Juan dice, es el Señor. Y Pedro sale del bote y corre hasta la orilla y Jesucristo le está preparando desayuno. Mira lo que sucede aquí en Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Diga conmigo, ¿me amas? La palabra para amor ahí es agape. Diga agape. ¿Qué es agape? Agape es la palabra griega del amor de Dios, es decir, un amor que rinde su propia vida por amor a otros. Hay varias palabras griegas que son traducidas como amor. Las dos más grandes son agape y fileo. Agape es el amor que rinde su vida por sus amigos. Y fileo es amor de afección. Diga fileo. El mundo y la iglesia ambos tienen fileo, pero el mundo no tiene el amor agape. Ese es el amor que Jesucristo dice, yo he rendido mi vida por ti y por lo tanto ustedes hacen lo mismo. Es decir, agape, un amor que rinde. ¿Está conmigo? Y dice la palabra, ese es el amor que el mundo no puede recibir y es el amor que va a ser derramado sobre todos cuando Él retorne. Así que Jesucristo mira a Pedro y le dice aquí en el versículo 25, Pedro, ¿tú me agape? Es decir, en otras palabras, Pedro, ¿me amas lo suficiente para rendir tu vida por mí? Ahora déjame decirte, Pedro es un hombre completamente quebrantado. ¿Estás conmigo? Él ha sido quebrantado, su orgullo ha sido quebrantado. ¿Y sabe lo que le dice a Cristo? Simón, hijo de Jonás, ¿me agape más que a eso? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. La palabra griega que Pedro utiliza ahí es fileo, es decir, Pedro está hablando acerca de fileo. Jesucristo le dice, ¿me amas lo suficiente para rendir tu vida por mí? Pedro le dice, yo te amo con afección, pero no para rendir mi vida por ti. Es decir, yo te lo comprobé. Yo fallé de manera terrible, pero yo te amo como compañero. ¿Qué está sucediendo? Pedro está siendo honesto, es un hombre quebrantado. Y yo me he dado cuenta que Dios le encanta tratar con gente honesta. Muchas veces ponemos un acto delante de Dios y eso es lo peor que podemos hacer para ir delante de Dios. Él sabe lo que está en tu interior porque tratas de impresionarlo en tu tiempo de oración. Aquí está Pedro diciendo, estás loco, yo voy a morir por ti. Y Jesucristo le dice, no, tú me vas a negar. Y los demás discípulos, claro que sí, todos vamos a morir por ti. Jesucristo no dijo nada, solamente dijo, wow, necesitas quebrantamiento. Es interesante cuando uno es líder en una iglesia, uno se da cuenta quiénes necesitan quebrantamiento. ¿Y sabes por qué? Porque yo fui uno que necesitaba gran quebrantamiento en mi propia vida. Y no te desanimes porque los caballos locos se convierten en buenos caballos de carrera. Si toma mucho trabajo quebrantarte, no importa, porque Pedro se convirtió en uno de los grandes apóstoles del Evangelio. Jesucristo lo mira y le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas lo suficiente para rendir tu vida por mí? Pedro dice, no, te amo afeccionadamente. No te amo lo suficiente para dar mi vida por ti. Así que mira el versículo 16. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es decir, tú me agapes, es decir, tú vas a rendir tu vida por mí. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Es decir, sí, Señor, tú sabes que fileo, es decir, no te amo lo suficiente para rendir mi vida por ti. Una tercera vez Jesucristo le digan todos conmigo, tercera vez. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y tú sabes cuál es el amor que Jesucristo utiliza ahí, es fileo. Le dice, Pedro, ¿me amas como amigo? Y Pedro se entristeció de gran manera y le dijo, por lo que le dijo, es decir, porque Pedro sabía, le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo te amo afeccionadamente. Yo no te agape, pero yo te amo como amigo. Ahora Pedro ha sido honesto 3 veces, ¿lo estás viendo? Y es interesante que Pedro niega a Jesucristo 3 veces. Jesucristo le hace la pregunta a él 3 veces, pero ahora viene la respuesta de lo que Jesús le dice. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Prepárate. Versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, sígueme. Versículo 19. ¿Sabes qué Jesús le estaba diciendo? Pedro, fallaste en la fortaleza del amor. Pero viene un día, Pedro, aunque fallaste ahora, tú vas a poder funcionar en la perfección del amor agape.
Dios hace esto para nuestro propio beneficio. Él nos permite que le damos la cara a lo que temamos hasta que podamos tener la victoria. Y esto lo hace para nuestro propio beneficio. Es por eso que Pablo dice, he visto al Señor en este propósito 3 veces para que Él me quite este mensajero que me está molestando. Y Pablo viene y se da cuenta porque Dios le dice, Pablo, ¿no te has dado cuenta? Yo quiero que tú sepas que tú eres fuerte en mi gracia. Y cuando se da cuenta de eso, dice, ¿sabes qué? Me voy a gozar en mi debilidad porque mi debilidad es cuando Dios es fuerte. ¿Estás conmigo? Mira a Pedro después de la resurrección. El amor de Dios está en su corazón. ¿Qué hace el día que es lleno del Espíritu Santo? Él predica de forma valiente a toda Jerusalén el amor de Jesucristo. Aquí está el hombre que negó a Jesucristo delante de una muchachita, pero ahora le predica el evangelio a todo Jerusalén. Y cuando ustedes ven aquí, Pedro recibe el Espíritu Santo y cuando viene, le predica a Jerusalén y lo arrestan, lo meten preso. Y ahí, delante de la cárcel, delante del Sanedrín, le dice, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo y no hay salvación fuera de ese Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen aquí de delante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo. Mas Pedro respondiendo, juzgad si es justo delante de Dios si obedecemos a vosotros o a Dios. Y sucedió una segunda vez e inclusive lo torturaron la segunda vez, le golpearon. Cómo Pedro partió de este mundo lo podemos leer en el libro de los mártires del autor Fox. Lo llevaron para crucificarle y dijo, yo no soy digno de morir en la misma forma que murió mi Señor Jesucristo. Y dice que lo crucificaron de arriba hacia abajo y básicamente se ahogó y de esa manera fue que él glorificó a Dios en su salida del mundo. Y se le dio la oportunidad de darle la cara a lo mismo que él le tenía temor, pero esta vez le dio la cara y pudo vencer porque él fue crucificado, escuche bien, de manera de arriba hacia abajo. Y cuando tú lees el libro de Mártires de Fox, te das cuenta que habían ancianitas que murieron y decían, sube un dedo si tú crees que Dios es suficiente. Y esas ancianitas, tú debes leer en ese libro cómo le hablaban a los líderes de aquel entonces. Y dice que las encendían en fuego y hay una historia donde está llena de fuego, casi a punto de morir la señora y levantó sus dedos diciendo que Dios es bueno. La gracia de Dios es más que suficiente. Tú tienes que ver de qué valentía le hablaban estos líderes a aquellas personas que querían matarlo a través de apedrarlo, quemarlos. Ese es el mismo amor que ha sido depositado en nosotros, porque Dios no nos ha dado, escuche bien, un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio.